Bienvenidos a Veritas Club. Arrancamos con el episodio número 1 y como les dije la semana pasada, hoy hablaremos sobre un concepto importantísimo, que es la naturaleza del dinero. ¿Entiendes el peligro de que la economía financiera mundial vuelva a colapsar? De nuestra profunda preocupación sobre lo que está haciendo China. El orden mundial cambiante se Tenemos el acerca. liberalismo, el capitalismo. Money is merely an idea. Rusia lanzó en la madrugada del jueves la invasión de Ucrania. La primera víctima del coronavirus en Estados Unidos cambió de un día para otro el panorama en el país. Libertad es poder hacer lo que debemos. Tengo que decirles a todos los que no han escuchado el episodio anterior, vayan volando al episodio número 0 a escucharlo. No se van a arrepentir. En ese episodio, introducción, mejor dicho, explicamos por qué nace este podcast y cuál es mi misión con este proyecto. Además de mi background y contar un poco sobre mi historia. Así que ya saben, si pueden, denle pausa un momento a este episodio y vayan a escuchar el anterior, que les va a servir mucho como contexto para continuar y solo dura 15 minutos. Habiendo dicho esto, seguimos con el episodio de hoy y el concepto de la naturaleza del dinero. Actualmente estamos acostumbrados a utilizar este instrumento en nuestra vida cotidiana, para comprar bienes y servicios o para cumplir con nuestras obligaciones. Y sí, como dije, es un instrumento y nada más, y ya veremos por qué. Tenemos tanta familiaridad con el dinero que simplemente lo damos por sentado. Son muy raras las ocasiones en las que nos detenemos a reflexionar un momento sobre su origen y el concepto detrás de este. Piénsenlo bien, ustedes mismos, ¿cuándo en su vida se han sentado a pensar sobre el dinero en sí? Y no me refiero a cómo hacer más dinero o a gestionarlo o a qué obligaciones tenemos que pagar, sino en pensar en qué se basa el concepto del dinero y cuál es su realidad en concreto. Y es normal, la mayoría de personas nunca se detienen a reflexionar sobre conceptos que parecen tan comunes en la vida diaria. Personalmente, yo creo que nunca lo hice hasta cuando empecé a trabajar en mercados financieros. Pero vamos a remontarnos muchos siglos atrás, y si hablamos sobre el origen del dinero como instrumento físico, es importante conocer que este surgió como una herramienta de valor referencial para el intercambio de productos, o sea, como un reemplazo al conocido trueque. ¿Y por qué se reemplazó el trueque? Pues bien, habían varias complicaciones. Por un lado, no se podía asignar un valor real a las mercancías y por otro, el intercambio nunca era perfecto, siempre habían desbalances. Por ejemplo, imaginemos que una persona buscaba vender las 2 ovejas que tenía porque necesitaba, digamos, un saco de leña para hacer fuego. Sin embargo, cuando la persona que tenía la leña se interesaba por hacer el trueque, quizás a esta las 2 ovejas no le parecían justas, quizás ahora buscaba 3 ovejas. Entonces, cuando ambos se ponían a negociar, quizás podían llegar a concluir que el valor real de un saco de leña era 2 ovejas y media. Pero claro, en casos como este era imposible equilibrar la balanza. ¿Cómo entregar 2 ovejas y medias? Ahí se complicaba la cosa. Entonces, situaciones como estas abundaban y en los intercambios se producían desbalances. Muchas veces incluso se buscaba a algún tercer participante, pero claramente no era una solución de raíz, sino una forma de remediar momentáneamente un problema. Es así como a raíz de todos estos problemas surge el concepto del dinero como lo conocemos en la actualidad, instrumentos físicos con valores específicos, tales como inicialmente las monedas de oro, plata o cobre según su valor, claro. Y para adentrar un poco en historia, hay que conocer un dato muy interesante y es que la moneda más antigua considerada por la historia contemporánea es la del león lidio, fabricada en el siglo VIII a.C. por el rey Giges. Vale, pues ya he dado mi intento por hacer una mini clase de historia, así que pasamos al meollo del asunto. Y para aclarar que considero que los conceptos que trataremos a continuación son muy difíciles de llegar a ellos por cuenta propia, como lo dije antes. No digo que no se pueda hacer, pero normalmente es a través de la transmisión de conocimientos como se llegan a conocerlos. Y como en mi caso, por supuesto, todas estas cosas las aprendí mientras trabajaba en la industria del dinero. Y bueno, pues posteriormente llegué a tener mis propias conclusiones. Ahora sí, les doy un ejemplo para ir acercándonos a qué me refiero con la naturaleza del dinero.
Imagina que no existe el dinero y necesitas 1 kilo de arroz, pero lo único que tienes es 1 kilo de café en tu posesión. Ciertamente sería una tarea muy difícil en la sociedad actual buscar a alguien que necesite exactamente de tu kilogramo de café. Pues ahora imagina realizar este proceso varias veces al día para poder obtener todo lo que necesites. Ciertamente sería imposible. El dinero es únicamente un instrumento de intercambio entre 2 o más personas o entidades, y para que éste pueda existir es necesario de gente capaz de producir bienes y servicios. O sea que el dinero es el medio por el cual se intercambia el esfuerzo de las personas y la sociedad. Y la riqueza se basa en la capacidad humana de pensar y crear. A través del dinero, la sociedad hace un esfuerzo por encontrar un consenso en el que todos podamos hacer intercambios de valor. Sin este, claramente el mundo actual no funcionaría de ninguna forma. Pero entonces nos preguntamos, ¿por qué es que hay tantos conceptos negativos sobre el dinero? Y sí, creo que cada vez hay más gente tratando de cambiar estos pensamientos, pero todavía existen fuertes estigmas hacia el dinero, sobre todo en los sectores más populares de la sociedad. Y bien, hagamos ahora un experimento. Imagina que pongo un billete de $20 enfrente de ti. Ahora te pregunto, ¿qué piensas sobre este? Probablemente tu primera respuesta será algo como, bueno, no es una cantidad elevada, obviamente, pero podría comprar, qué sé yo, algunos snacks, bebidas, ir al cine, etc. Quizás si se me pierde un billete de estos en la calle, me molestaría un par de minutos, pero bueno, luego se me pasa. Y claro, considerando que en este ejemplo todos somos personas dentro del promedio y nadie tiene necesidades urgentes como alimentación o un techo donde dormir. Pero espera, esa realmente no era mi pregunta. Me has respondido qué puedes comprar y cómo te sentirías si lo pierdes, y lo que ocasiona en ti los $20. Ok, perfecto, pero ¿qué es lo que piensas sobre ese billete, sobre ese trozo rectangular de papel? Piénsalo un par de segundos. Vale, quédate con la respuesta en mente. Ahora, pongo un billete en la mesa de $100 y te voy a hacer la misma pregunta. ¿Qué piensas sobre este billete, sobre este trozo de papel? A ver, si son $100 y te los doy gratis, es muy probable y estoy bastante seguro de que el primer pensamiento de la mayoría de personas ha sido cómo gastarlo, qué cosas podríamos comprar con esta cantidad de dinero, seguramente pagar deudas o darse algún gusto, digamos alguna salida, ropa o algo que desees en este momento. Pero aquí lo interesante es que normalmente la gente piensa en cómo gastarlo. Ahora bien, subamos poco a poco las apuestas. Y digamos que ahora pongo $5,000 en efectivo justo delante de ti. Billetes de 100 apilados. Han surgido nuevos pensamientos, ¿verdad? Pero la mayoría de ellos van a ser de carácter parecido a los anteriores, estoy bastante seguro. O sea, en cómo gastar los 5,000 o parte de ese dinero. Quizás ya no solo podamos pagar deudas u obligaciones con esos $5,000, sino gastarlo en otros bienes ya no tan simples o servicios. Quizás algún nuevo móvil, algún viaje, etc. Y esto se va poniendo interesante. Seguimos subiendo el monto y ahora pongo $1,000,000 justo delante de ti, apilados en cash en billetes de 100. Ahora sí estoy segurísimo de que tu imaginación se dejará llevar por todos los placeres que se te ocurran. Y claro, está bien, es una cantidad muy elevada de dinero. Sin embargo, cuando tenemos tanto dinero a nuestra disposición, piénsalo bien, son $1,000,000 apilados frente a ti. Entonces empiezan a surgir otros pensamientos y sobre todo emociones, ya no solo cómo gastarlos, sino muchas veces un sentido de miedo. Muchos pensarán, ¿y cómo voy a hacer para gestionar tanto dinero? ¿En qué lo gasto? ¿Es una responsabilidad muy grande? Y si este trae consigo cosas malas, seguramente estos pensamientos han pasado por la cabeza de muchos. Pues bueno, aquí es, señores y señoras, en donde empieza a cambiar el juego. Al inicio todo era color de rosas, mucha felicidad, alegría, libertad. Pero eso empieza a cambiar mientras agrandamos más y más la cantidad. ¿Y por qué? Porque una cosa es pensar en tu mente en cómo ganar mucho dinero y en poder acercarte a esa posibilidad. Y otra cosa muy distinta es pasar a lidiar realmente con cantidades altísimas en la vida real. A todo esto, hay que preguntarnos,
Entonces, ¿qué es realmente lo que ha cambiado? ¿Por qué pasamos de sentir emociones o pensamientos positivos a relacionar el dinero con conceptos negativos o intimidantes quizás? Recordemos que la pregunta inicial, cuando en el ejemplo puse un billete de solo $20 frente a ti, fue ¿qué piensas sobre este? Párate un momento y dime si sigues pensando lo mismo sobre el billete de $20. Y sí, claramente sigues pensando lo mismo sobre el billete de 20, pero si subimos a 1 millón las cosas han cambiado. Y aquí entra el dilema. Tu concepto sobre el dinero en sí, sobre ese trozo de papel, no ha cambiado en lo absoluto. Porque hasta ahora entiendes que el dinero únicamente es un billete para ser intercambiado. Tu concepto sigue siendo el mismo. Pero si damos un paso hacia atrás, lo que realmente ha cambiado es tu relación con este, no tu concepto. Al final de cuentas, no es más que un papel con un número escrito sobre él. Lo único cambiante ha sido la cantidad puesta sobre la mesa, pero el concepto y la función del dinero no ha variado ni en lo más mínimo. Y es que el dinero es completamente inerte. El dinero no puede ser malo ni bueno. El dinero no piensa nada de ti y le da completamente igual si eres el presidente de Estados Unidos o un campesino en Sudamérica. Pues bien, ahora podemos señalar algunas conclusiones, por así decirlo, que podemos sacar luego de ver este fenómeno. Para empezar, es que el dinero es solo un medio para un fin, no tiene valor real hasta que la sociedad se lo asigna. O sea que el dinero no trae problemas, las personas lo hacen. Por ejemplo, mientras más y más subía la cantidad de dinero en el experimento, más sentimientos de responsabilidad y miedo surgían en las personas. Además, hay que entender por qué la mayoría de personas, lamentablemente, hemos adquirido conceptos erróneos muchas veces por el entorno en donde crecemos, sea por nuestra familia, amistades, los medios, etc. Y no es que se nos haya querido influenciar a través del miedo, sino que de generación en generación se transmite muchas veces que la ambición relacionada al dinero es algo malvado y que el dinero en abundancia pues se complica y trae más problemas que beneficios. Y déjenme decirles que esto es completamente erróneo, nada más falso. La sociedad y la raza humana en general se basa en la competencia y en el deseo de superación personal. Y esto es justamente lo que nos motiva y nos conduce a avanzar y a alcanzar nuestra máxima versión, el ser el héroe y el personaje principal de nuestra propia historia. Pero también esa ya es discusión para otro momento. Si nos ponemos a hablar de temas filosóficos aquí, esto duraría 5 horas. Como seres libres, todos estamos en nuestro derecho de querer poseer de este medio, o sea, el dinero, para, por ejemplo, proveer a nuestra familia de experiencias u obtener mayor educación. Y es que al final es un tema de facilitación de experiencias. Eso es lo que es el dinero, aparte de una recompensa por el valor que aportas a la sociedad. Y claro, al final la línea entre el bien y el mal es la misma, pero en polos opuestos. La parte errónea de la ambición es herir a personas para satisfacer necesidades. Pero esa es una actitud que únicamente los humanos podemos elegir usar, no el dinero en sí. Entonces, muchas veces la conjunción de no saber la verdadera función del dinero, con todas las ideas preconceptualizadas en nuestra vida, sobre la malicia de que lo que crea el dinero y la acumulación de este, genera comportamientos de autosabotaje. Y ya no solo eso, sino que nos distancia del dinero. No lo entendemos como únicamente una simple herramienta. Las personas claramente desconocen la verdadera función del dinero, porque primero, nunca se lo enseñan, y segundo, como mencionamos anteriormente, estamos tan acostumbrados a este y pensamos que es algo natural en el día a día, que normalmente no nos ponemos a pensar sobre su función real en esta sociedad. Yo, como les dije, tuve la suerte porque no solo comprendo cómo funciona, sino que entiendo el mecanismo detrás de la creación del dinero, cómo se crea, cuáles son los mecanismos de deuda, generación de oferta monetaria, reservas, etc. Pero esos conceptos macroeconómicos ya serán para otro episodio. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos podido comprender sobre la naturaleza del dinero? ¿Cuál es su naturaleza, para cerrar? Y la respuesta es una simple palabra: neutral. La naturaleza del dinero es completamente neutral. Es la sociedad quien le asigna un valor, como por ejemplo a través de los mecanismos que hemos mencionado hace un momento y que seguiremos cubriendo en podcasts posteriores. Y también a través de la relación de cada persona con el dinero en sí. Al final, ¿cuál es mi consejo? Pues mi consejo para empezar a crear una relación diferente con esta herramienta es básicamente ser consciente de su verdadera función como instrumento de intercambio. Además, algo que me ha ayudado mucho desde hace algunos años es el concepto de que el éxito personal no es una consecuencia del dinero. ¿Qué quiero decir? Pues bueno,
Mucha gente está sujeta a este pensamiento. Cuando tenga dinero, estaré feliz porque tendré una buena vida, haré lo que me gusta, haré este plan y el otro. Y no se dan cuenta de que realmente a nivel subconsciente quieren decir que serán exitosos y su vida será plena únicamente cuando tengan dinero. O sea, que la causa de su éxito es el dinero. Y esto es absolutamente todo lo contrario a cómo funciona. Hay que empezar ahora con vivir una buena vida, con empezar los proyectos independientes que cada uno tenemos en la mente, reclamando esa posición en tu trabajo que crees que mereces, haciéndote valer en la sociedad, empezando un nuevo negocio, mejorando tu físico y mente, viajando, pasando el tiempo con amigos, etc. El dinero llega como consecuencia a tus logros o éxito, tanto como en combinación a tu trabajo, el valor que aportas a la sociedad y tu estado mental. El éxito monetario, por así decirlo, llega porque ya eres exitoso y porque comprendiste la utilidad del dinero. Simplemente respétalo y a la misma vez sé indiferente con él. Y claro que decirlo así suena mucho más fácil que ponerlo en práctica. Soy el primero que ha pasado por ello y sé cuánto cuesta realmente. Pero por algún lugar hay que empezar. Cada uno tiene un camino diferente y cada uno tiene que descubrirlo. Y ya para ir cerrando este episodio por hoy, antes he mencionado una faceta esencial que es el lado técnico del sistema monetario actual y la macroeconomía. Cómo se crea el dinero, cómo funcionan los bancos, qué es la deuda, por qué nuestro sistema actual se basa en la deuda, cómo funcionan las pensiones, por qué la inflación es tan importante, el mercado de salarios, cómo se controlan las economías de los países, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchísimos conocimientos que juntos nos brindan un mapa que constituye el sistema económico actual y en parte social. Y como dije en el episodio anterior, estos tipos de conocimientos y lo que implica a nivel de verdades en la sociedad actual son los que seguiremos descubriendo y discutiendo. Esto se va acabando por ahora. Espero que el concepto del dinero y de la neutralidad del dinero haya empezado por revelarles una realidad quizás un poco oculta y que sirva de base en este nuevo camino para todos ustedes y para nosotros en este podcast. Eso ha sido todo por hoy. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y hasta la próxima.